20 años después de la publicación de los Vladovideos, llegan ahora los Vladiaudios. Los Vladiaudios para, infelizmente, recordamos que seguimos teniendo vivito y coleando a un delincuente poderoso todavía, que sigue procurando o que seguiría teniendo, ¿no es cierto?, un rol perverso dentro del tablero político y además dejando esta amarga sensación, ¿no es cierto?, este regusto amargo de que la institucionalidad peruana sigue navegando pese a los esfuerzos que se ha hecho para reformarla, para fortalecerla, para eliminar la corrupción. Precisamente sigue navegando en un mar de corrupción pequeña y grande, pero es la verdad. Pese a que organismos internacionales como la OEA, la Unión Europea, Transparencia Internacional y gobiernos como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido se han pronunciado señalando que el proceso electoral en el Perú ha sido un proceso transparente y libre de fraude, lo que empezó como el legítimo derecho de fuerza popular a presentar recursos, impugnaciones, pedidos de nulidad, según las voces críticas de la actitud del fujimorismo y de Fuerza Popular, lo que estarían haciendo y ha devenido en un intento por dilatar este proceso de modo que se corre el riesgo de llegar al 28 de julio sin un presidente proclamado. Entonces, a esto se suma lo que ha ocurrido, la renuncia de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, además lanzando a diestra y siniestra denuncias políticas sin mayor sustento que su propia palabra, ensombreciendo aún más este proceso, que el colegiado debe terminar abocándose al fondo del asunto y en un tiempo razonable para que se pueda finalmente proclamar al nuevo presidente. Así las cosas, los abogados del partido, esta noche hemos escuchado al señor Córdoba diciendo que no tienen las pruebas del fraude, ¿no es cierto? Entonces, sin haber pruebas concluyentes de fraude, de algunas irregularidades sí, pero de un fraude masivo, hay voces que públicamente han sugerido que se desconozcan los resultados, que se convoque a nuevas elecciones, incluso la intervención de las Fuerzas Armadas, sugerencias que son abiertamente inconstitucionales. Hay que decirlo. En nombre de defender la democracia no se puede petardear la institucionalidad ya suficientemente golpeada en todo este proceso, porque lo que tenemos por delante es, ¿no es cierto?, un gobierno, eventualmente, si es que se proclama Castillo presidente, un gobierno de izquierda con apetitos autoritarios abiertamente manifestados a lo largo de la campaña. Al otro lado tenemos a la clase política absolutamente desacreditada, la derecha y el centro derecha derrotados que se tendrán que reconstruir y la necesidad de un Congreso y de los partidos representados ahí que tendrán que ya empezar a pronunciarse para hacer el trabajo de control de poder, de fiscalización, pero sobre todo de establecer una agenda con puntos de coincidencia para mirar hacia adelante. ¿Es posible? Richard Apolo. «21 años atrás caminaba por su reino pensando en el próximo invitado, entre comillas, que se sentaría en ese famoso sillón del cine. Los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio. 21 años atrás contaba las torres de dinero de las coimas que él mismo entregaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, 21 años después, Vladimiro Montesinos, desde la base naval, intenta, como antaño, meter la cabeza buscando echar más leña a un proceso electoral que de problemas ya tiene bastante. ¿Te acuerdas del Guillermo? Guillermo. Sendón, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay 4, son el colegiado de 4, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a 3 directo. Sería bueno que lo localizaras a él, ya, para que él pueda apoyar y bueno, que tienen que meter ahí un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? Sí, sí. Nos recuerda que todavía tiene vigencia y relevancia en la dinámica política nacional un delincuente de la talla de Vladimiro Montesinos. Y te revela que también, que siempre va a haber algún político tratando de cosechar a partir de la siembra de tempestades, ¿no? Entonces, el señor Olivera, la interpretación que le da obviamente es una en la que busca pescar a río revuelto.
Pero no solo esta semana la declinación con sabor a renuncia por parte del magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce, insinuando supuestas oscuras posturas en favor de uno de los candidatos, ha exacerbado aún más los ánimos de una población dividida y enfrentada. También lo han hecho las interceptaciones telefónicas legales que dejaron la semana pasada, al descubierto cómo, al parecer, desde muchos años atrás, Perú Libre en Junín se habría movido a sus anchas en las distintas direcciones regionales, tejiendo, según las investigaciones policiales, mafias, e incluso los audios revelaron el cobro, por decirlo menos, de diezmos para el partido Perú Libre y su campaña a la presidencia de la República. Desde su primera gestión ha sido un procedimiento natural de ellos. O sea, natural digo porque era el correlato de la gente que ingresaba a trabajar ahí, ¿no? El poder de Arturo Cárdenas, apodado Pinturita, secretario de organización de Perú Libre, quien para muchos son los ojos, oídos y transmisor directo de las órdenes del fundador del partido, Vladimir Cerrón, sería tal que Pinturita habría estado por encima incluso de entonces candidatos al Parlamento, hoy convertidos en congresistas de la República por Perú Libre. Arturito, ¿cómo estás? Arturo, te llamo, mi llamada se debe a un caso muy grave que ha sucedido hoy día. ¿No te has dado cuenta, pero que ha firmado ese miserable? Yo no me he dado cuenta, pues no, ese señor es un miserable desde la campaña anterior. Creo que lo de los audios es sintomático y refleja, por un lado, la fragilidad del partido Perú Libre, por otro lado, la práctica delictiva de algunos integrantes del propio partido. Más aún cuando con 37 congresistas, Perú Libre, la mayor bancada del Congreso, tendrá, si es que ya no lo está haciendo, transitar por una lucha interna política, tratando de saber sus congresistas en adelante si es aún Vladimir Cerrón, como decía Guillermo Bermejo, quien corta el jamón, o de ser proclamado presidente de la República, Pedro Castillo será quien asuma las riendas de la bancada. Señor doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, lo proclamo juez fiscal supremo, si va a prestar juramento de ley. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Este video data del 31 de agosto del 2016, cuando Guido Águila, presidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, tomaba juramento como fiscal supremo a Víctor Rodríguez Montesa. Algunos dicen que con ese juramento de Montesa aquel día se habría sellado, entre comillas, el pacto para que este, en adelante, forme parte de los cuellos blancos del puerto, presunta red criminal, que según las investigaciones tenía como cabecilla al juez supremo César Inostroza. Es más, en su momento, un colaborador eficaz señaló que Rodríguez Montesa había advertido a los presuntos cabecillas de los cuellos blancos sobre las escuchas telefónicas. Pero hoy, la vida coloca al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa en una posición crucial en medio de una gran turbulencia política. Pero ahora lo que a él enfrenta es una situación un poco más sencilla, ¿no? O sea, él tiene que asumir un rol, no es declinable. Él sabe que si él renuncia o adopta alguna treta similar a la de Arce, se va a ganar un problema adicional. Y es que ayer, tras días de incertidumbre, Víctor Rodríguez Montesa juró como nuevo miembro del Jurado Nacional de Elecciones, como representante del Ministerio Público, y dar nuevamente quórum al ente máximo electoral del país, y habilitándolo así para retomar las hasta ahora controvertidas audiencias de apelaciones presentadas por Fuerza Popular a las actas que fueron observadas por presuntas irregularidades y que han desatado desenfrenados pedidos que van desde solicitar nuevas elecciones o la participación de las Fuerzas Armadas para, dicen algunos, rescatar, entre comillas, la democracia, acusando a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones de estar prestándose, dicen, a un fraude electoral en favor de uno de los candidatos. Refleja la vena antidemocrática con la que se comportan muchos políticos, o sea, de políticos o actores cercanos a los políticos que creen que pueden torcer una elección
¿no? Por distintos tipos de presión, y eso a mí me deja muy preocupado. Con independencia de quién resulte ganador, que algunas personas, al parecer, preferirían un golpe de Estado a que asuma el poder el candidato que no quieren. Lamentablemente, a veces no ganan los candidatos que unos prefieren. Esa es la democracia, afortunadamente para unos, lamentablemente para otros. Pero esa dinámica no puede llevar a justificar, digamos, que no se respete la institucionalidad más básica. Lo preocupante, dicen los especialistas, es que algunos de los recientes electos congresistas sean los que estén tratando de echar sombras sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Algo, señalan, que a futuro podría pasarles factura ante la población de cara a tratar, después del 28 de julio, de frenar ideas y acciones que puedan sí resultar en realidad antidemocráticas. La clave estará, en primer lugar, en salvaguardar nuestro sistema democrático, que está golpeado, está debilitado, y que cualquier propuesta o cualquier cambio tenga que ser en el marco de la Constitución. Y si hay una modificación de la Constitución, pues tendrá que ser respetando los canales necesarios, y para eso es tan importante una oposición. Y por eso es peligroso que la oposición esté tan debilitada y tan desacreditada. El riesgo es que ha habido intentos de patear el tablero del resultado de las elecciones democráticas y que esto se convierta en un aliciente para patear el tablero de la Constitución en algún momento de los siguientes 5 años. Del lado de Pedro Castillo es donde diga, ok, son los poderes ya establecidos, ¿no? Los poderes políticos ya establecidos, los poderes empresariales ya establecidos, los que no quieren permitirme gobernar, y que eso le valide un discurso de ruptura drástica, radical, ¿no? Que implicaría, por ejemplo, desconocer la Constitución o desconocer los mecanismos de reforma constitucional, y que con, digamos, de facto termine, por ejemplo, buscando una convocatoria de una asamblea constituyente. Más aún cuando los audios de los dinámicos del centro han puesto al parecer al descubierto cómo Perú Libre, partido de Vladimir Cerrón, parece entender la política, teniendo a Arturo Cárdenas, hoy prófugo de la justicia, como hombre clave, poniendo y sacando personas en distintas direcciones regionales y alcaldías en Junín, exigiendo además, para la campaña presidencial, ayuda logística y el pago de diezmos a funcionarios de la región, alcaldes y trabajadores en Junín. En la Dirección Nacional de Vivienda, que hay impuesto, están con 3.800. Anota su número de director, ya, ahí te lo voy a llamar, ya te pone a disposición del partido, ya sabes. Te voy a enviar por WhatsApp el número del director para que lo llames y ya coordines con él, ¿ya? Pues ya estamos yendo a Lima, Casito. Sí, coordinado con la gente. Ya. El municipio de Huancayo está yendo con 3 buses, ¿ya? Ajá, entonces la región está yendo con 5 buses. Ajá, ¿con cuántos buses van a ir? No está muy caro, ¿eh? No está muy caro. Ahí traten de hacer una chancita y si quieren un par de buses de carritos, ¿ya? Ya. Incluso las escuchas telefónicas legales permitieron a la DIVIAC grabar el 26 de diciembre del año pasado una llamada hecha a Arturo Cárdenas por parte de Silvana Robles Araujo, entonces candidata por Junín con el número 2, quien tras llamar a Pinturita se queja que en medio de una reunión de comité, donde al parecer se repartían futuras plazas laborales, uno de los secretarios habría grabado a escondidas aquella reunión, con la intención, decía la hoy congresista de la República, de enviar el video a los medios de comunicación. ¿No te has dado cuenta, pero que ha firmado ese miserable? Yo no me he dado cuenta, pues no, ese señor es un miserable desde la campaña anterior, él es secretario del PNE, y él ha grabado y enviado eso a la prensa con el único propósito de dañar mi candidatura y al partido. Infórmate a Vladimir, ¿te has llamado? Infórmate. ¿A López o al Mander? A Vladimir, aquí al general, sí, al general. Ya, ahorita lo voy a llamar. Sí. Ahora lo voy a llamar. Ya no Lara igual y desahuévalo, Arturo, ¿ah? Desahuévalo. Ok, sí voy a hacer el informe. Si el señor Pedro Castillo, como los que lo están rodeando ahora, lo quieren apartar de Cerrón e incluso hasta lograr tal vez una sentencia de los otros procesos que vienen, que donde hay indudablemente las pruebas que ha reunido el Ministerio Público,
preso Cerrón, entonces solucionado el problema. No creo que sea así. Desde el Parlamento le van a hacer la tarea, le van a poner el ritmo a Pedro Castillo, si fuese ese el escenario. Una pregunta que también cabe hacerse es cómo se va a llevar el liderazgo de la bancada y cómo se va a establecer la agenda de esa bancada. Una agenda prioritaria con temas como salud y economía sería para muchos clave para superar enconos políticos que han desatado esta segunda vuelta. Una agenda que permita tener un rumbo común. Y en el caso de ser electo Pedro Castillo, urge la necesidad de saber nombres ministeriales que permitan dilucidar, o mejor dicho, saber qué rumbo tomaría Castillo de ser él, finalmente, proclamado presidente de la República.